Yo me traje el equipamiento con la copa, la botella de agua y demás. Bueno, ahí Voy a está estar de entrando. guardia acá. Bueno, ahí está entrando la gente, ¿eh? Bueno, buenos días, están ingresando de a poquito. Tarda un ratito en que vayan ingresando todos. Bueno, buenos días, estamos haciendo ingresar a la gente. Cuando terminen de ingresar vamos a comenzar con la actividad. Bueno, sigue ingresando gente, así que esperamos que ingresen todos para comenzar la actividad. Les vamos dando los buenos días a todos. Bueno, buenos días, bienvenidos a los que van ingresando. En unos minutitos vamos a estar comenzando la actividad. Estamos esperando que ingresen todos los participantes. Bueno, en primer lugar les doy los buenos días. Estamos presentando el ciclo de tesis organizado por la Comisión Científica de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Habitualmente la presenta el doctor Norberto Lloves, que es el secretario científico. Como hoy el doctor Norberto Lloves no se encuentra, lo voy a presentar yo. Soy la licenciada María Julieta Pelufo. Les doy la bienvenida para comenzar. Y les cuento que la coordinación de la mesa la está haciendo la licenciada Inés Burgui. Ella va a hacer la presentación de los expositores de la mesa.
Y yo les voy a contar dos cositas. Una es que todos los micrófonos están cerrados, y les pedimos que los mantengan así para evitar ruidos que puedan interferir con las exposiciones. Si tienen preguntas, pueden hacer a través del chat, y luego la licenciada Inés Burguín lo va a transmitir a los expositores y ellos van a ir respondiendo. Lo otro que les cuento es que esta actividad se graba y se sube al canal de YouTube, la EAPG, lo van a poder encontrar ahí para verlo nuevamente o para compartirlo, y que pueden encontrar las actividades que la escuela realiza y la propuesta académica que tiene, tanto de cursos online, posgrado, maestría, etcétera, en la página de la escuela, que es www.aeapg.org.ar, en Facebook y en Instagram. Así como también nuestra revista digital, que es el psicoanálisis.org.ar, o Psicoanálisis Ayer y Hoy, también lo pueden encontrar así. Bueno, los dejo con la licenciada Inés Burri, que va a hacer las presentaciones. Les pedimos a los que no son socios de la escuela que nos dejen sus mails para poder informarles de las actividades que realizamos y comunicarnos con ustedes, y les agradecemos que estén a todos hoy acá. Inés, te dejo a vos con la mesa. Gracias, Julieta. Bueno, buenos días a todos. Un gusto recibirlos nuevamente en este espacio científico que la Escuela de Psicoterapia, la Asociación Argentina Escuela de Psicoterapia, dedica. Bueno, antes que nada presento para formalmente, digamos, informarles que es una institución en la que nos dedicamos a la formación en psicoanálisis, así como al tema de las tareas de investigación, asistencia y supervisión. Pensar y profundizar el trabajo en torno a la teoría y a la práctica psicoanalítica son nuestro interés, así como también nos interesan y propiciamos los cruces con otras disciplinas. En el campo de la formación tenemos la carrera de maestría en psicoanálisis, convenio con la Universidad Nacional de La Matanza, con reconocimiento de la CONEAU, así como carreras de especialización clínica. En este marco, hemos venido realizando cada año un espacio dentro de nuestra área científica, una actividad de presentación de tesis, a fin de poder compartir las producciones que se han ido desarrollando. Y hoy contamos con la presentación de la tesis del licenciado Gabriel Pavelka, el magíster Gabriel Pavelka, titulada Intervención de transferencia, intervenciones psicoanalíticas en contextos institucionales y comunitarios. Vamos a contar con un comentario, la presentación del magíster, y posteriormente con un comentario a cargo de la que fuera su directora de tesis, la doctora Patricia Weyland. Entonces, empiezo por hacer la presentación de Gabriel para escucharlo, y luego voy a presentar, antes de que hable, a la doctora Patricia Weyland. El magíster Gabriel Pavelka es magíster en psicoanálisis, como dije, en la AEAPG y en la Universidad Nacional de La Matanza, doctorando en psicología en la Universidad del Salvador, tesis presentada en estado de evaluación, licenciado en psicopedagogía en la Universidad Nacional del Comahue, en el Centro Universitario Regional de la Zona Atlántica, ayudante de cátedra en la asignatura psicoanálisis, perteneciente a la carrera, licenciado y profesor en psicopedagogía, investigador y extensionista en la Universidad del Comahue, integrante del proyecto de investigación B112, ex coordinador de ECOS Alma Fuerte, Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro. Actual integrante de equipo técnico interdisciplinario de la unidad procesal número 7, Fuero de Familia, Poder Judicial de Río Negro. Miembro de El Otro Sur, grupo psicoanalítico, y autor de publicaciones científicas. Entonces, ahora, con mucho gusto, los dejo en presencia de Gabriel, en presencia virtual
de Gabriel, que nos comenta su resumen de tesis. A ver, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a la escuela. La verdad que la escuela como institución me ha dado oportunidad no solamente de transitar todo el periodo que tuvo que ver con el cursado de la maestría y la producción de esta tesis, sino que después en diferentes instancias he tenido la posibilidad de continuar en contacto con la institución y de alguna manera compartiendo algo de lo que tiene que ver con esta producción. Al poco tiempo de haber defendido la tesis, me propusieron de la escuela la posibilidad de publicar una síntesis de la tesis en la revista virtual, Psicoanálisis Ayer y Hoy. Más adelante me convocaron para un libro en papel, que se llamó, lo tenía por acá a mano y en estos días lo estaba mirando, Psicoanálisis y Universidad 2, y ahí me propusieron publicar una reseña de la tesis, en medio de una compilación que comprendía trabajos de 2008 a 2015. Además he tenido la posibilidad de participar sistemáticamente de los congresos de la escuela, y bueno, y en esta oportunidad nos encontramos, habiendo pasado un tiempo de la defensa de la tesis, volviendo a compartir algo de lo que tiene que ver con las cuestiones que fui pudiendo pensar, que fuimos pudiendo pensar, produciendo con otros. En principio voy a tratar de, digamos, en el tiempo que dure mi exposición, de tratar de abordar lo más que pueda, como para que tengan una impresión de lo que comprendió la investigación que fue reflejada luego en la tesis. En primer lugar, ¿de dónde surgió, digamos, de dónde surgió el interés por este tema? El interés fue surgiendo desde mis primeras experiencias prácticas y en paralelo mis primeras experiencias de formación en psicoanálisis. Yo iba tratando de preguntarme insistentemente cuál era la relación que podían tener las intervenciones y cuáles los efectos de las intervenciones en contextos institucionales y comunitarios con la transferencia, y cuáles las particularidades de la transferencia en contextos institucionales y comunitarios, hablando específicamente de lo que tiene que ver con el abordaje a niños, niñas y adolescentes en contextos de riesgo. En ese sentido, muchas veces me he encontrado con planteos en relación a la práctica psicoanalítica que dejan, podríamos decir, en el marco de un acuerdo imaginario, una impronta muy específica del desarrollo de la actividad psicoanalítica en aquellos contextos y en el encuadre propio del consultorio, podríamos decir, ¿no? Con variantes de tiempo, espacio, diván, que me ha resultado muy difícil poder pensar en ese tipo de encuadre, que podríamos decir tradicional, a la hora de realizar prácticas comunitarias. De hecho, yo voy trabajando en la tesis materiales que tienen que ver con grandes referentes del psicoanálisis, como Freud, Winnicott, Lacan, que van dando cuenta de que la práctica analítica, en definitiva, en tanto apuesta al sujeto, trasciende ese predominio imaginario. Entonces, en ese sentido, voy empezando, digamos, a pensar y a entrelazar las conceptualizaciones teóricas con material proveniente de mi propia práctica, que voy realizando y que además, digamos, el periodo comprendido en esta investigación tiene que ver con prácticas realizadas del 2004 a 2013 por diferentes instituciones ligadas al abordaje con infancias, adolescencias y familias, y la mayoría de ellas con objetivos orientados a la prevención, a la contención de esos niños y adolescentes. En algunos dispositivos más de una índole preventiva promocional y en otros más de carácter de contención, como esas instituciones que solemos conocer como Instituto de Menores, o en este caso en el cual yo transité en una de ellas, que se llamaba Centro de Alta Contención. Muy bien, las hipótesis que yo formulé, digamos, en relación a esa pregunta-problema, tienen que ver con que las intervenciones del analista tienen un valor preponderante en la instalación de la transferencia.
por un lado, y que el concepto de transferencia implica un aporte primordial para el trabajo en contextos institucionales y comunitarios. ¿Sí? Tomo el concepto de transferencia como una herramienta a la hora de pensar el trabajo institucional y comunitario. Y por otra parte, que los modos de instalación de la transferencia asumen peculiaridades diferentes en relación a este contexto de intervención. Son distintos los modos en los cuales se instala la transferencia y por lo tanto son distintas las intervenciones y las maniobras de transferencia que ponemos en marcha, ¿sí?, en nuestras intervenciones. El objetivo general tuvo que ver con interpretar diversas modalidades de intervención psicoanalítica y sus efectos en la instalación de la transferencia, en contextos institucionales y comunitarios en el abordaje de niños, niñas y adolescentes. Se toma como muestra a los niños y adolescentes en contacto con instituciones de Viedma, con determinados sectores de la ciudad de Viedma, y como muestra, digamos, bueno, niños y adolescentes de entre 6 y 21 años. La tesis se conforma de 5 capítulos, y después las conclusiones. Un primer capítulo que se llama Freud y el lugar de la sexualidad en la constitución subjetiva. Ahí me propuse hacer un recorrido por diferentes obras freudianas para empezar a instalar desde un principio la importancia, digamos, de la consideración de ciertos elementos conceptuales a la hora del abordaje con niños y adolescentes. Un segundo capítulo que tiene que ver con las transferencias, así se llamó. Ahora continúo mencionando el resto de los capítulos y luego volvemos a este, que es el que más me interesa explayarme en esta oportunidad. Un tercer capítulo que se llamó Lo institucional y lo comunitario, y ahí fui realizando un trabajo minucioso sobre diferentes textos sociales, culturales, freudianos, como Psicología de las masas y análisis del yo, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura. En algún momento algunos puntos de articulación con una obra de Levi-Strauss, con antropología estructural, sobre todo con la cuestión de la eficacia de lo simbólico, y pudiendo pensar en puntos de encuentro y diferencias, siempre poniendo sobre la mesa la cuestión de la transferencia. Luego el capítulo número 4 se llamó Intervenciones analíticas, y ahí trabajo en profundidad algunos casos clínicos desarrollados en el marco de estos contextos, ¿sí?, tratando de permanentemente establecer articulaciones teóricas conceptuales con las herramientas del psicoanálisis. Y por último, un capítulo... Gabriel, te interrumpo un minuto porque acá dicen que se escucha un poco bajo tu voz. Si podés, o no sé si subir los altavoces o subir un poquito la voz. Bien. Iba a decir, por último, el capítulo número 5, denominado Dispositivos novedosos, en donde empieza el capítulo con una introducción respecto de lo que tuvo que ver con la invención freudiana, ¿sí?, del dispositivo psicoanalítico, y luego tratando de pensar en algunos dispositivos y trabajo en equipo realizado en diferentes contextos institucionales y comunitarios, como los hemos ido pensando a lo largo de los años a través de supervisiones, de espacios de investigación universitaria. Esta investigación, si bien hoy me escuchan hablando en primera persona, es de alguna manera resultado de trabajo mancomunado, trabajo en equipo desarrollado durante años. Luego, cuando Patricia tome la palabra, va a poder seguramente contarles algunas cosas de lo que tiene que ver con la actividad que ella dirige, diferentes proyectos de investigación y extensión universitarios que se han encadenado de manera sucesiva a través de los años, y un espacio en particular que se denomina El Hormiguero, un espacio interinstitucional, interdisciplinario, que ya emplearemos sobre el tipo de trabajo que se desarrolla allí. Muy bien, algunas cuestiones en relación al capítulo sobre la transferencia, y desde ahí voy a tratar de ir articulando algunos puntos con lo que tuvo que ver, bueno, con el desarrollo en general de la tesis y algunos aspectos también. Hablamos de las transferencias, y ese es el título del capítulo, ya desde un principio marcando la pluralidad del término, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que no existe una transferencia, ni que la transferencia es algo que se instala de una vez y para siempre, sino que es algo que se desarrolla, como plantea Lacan en el seminario número 8, a la manera de un proceso,
Y en ese proceso aparece el sujeto, el analista, trabajador, digamos, en este caso, ¿no? Y algunos otros en donde encontramos que el tipo de contexto de la intervención produce una extensión en este sentido. Después, en la manera que se abra el intercambio, podemos ir ampliando los puntos que les vayan interesando, digamos, ¿no? En principio voy a tratar de ser lo más sintético posible. Hay un autor que yo trabajo bastante en la tesis, que se llama Paul Laurent Assun, que habla de la cuestión del comportamiento, de la habilidad en relación a la transferencia, de tratar de encontrar lo apropiado. ¿Sí? En otro momento va a decir algo en relación a el término manejo de la transferencia, lo interesante de tomarlo en su literalidad como de tener en mano, ¿sí? Como de echarle mano a algo de eso, que se produce allí entre dos personas, o al menos entre dos personas, insisto que se puede hacer extensivo en otros contextos, y que es algo del orden de lo novedoso, algo nuevo que ocurre entre esas personas. Muy bien. Fui haciendo un recorrido minucioso respecto de la obra freudiana, cómo va apareciendo la cuestión de la transferencia, y sobre todo cómo va apareciendo a partir de que él se va proponiendo teorizarla, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, la transferencia aparece desde muy temprano en la obra freudiana, pero adquiere cierto estatuto, digamos, como categoría teórica, podríamos decir, a partir de 1912 con la dinámica de la transferencia. Esas posibilidades o vertientes que se abren allí, como motor de la cura o como resistencia, ¿no? Ahí donde algo que podría ser un fenómeno que nos encontremos en varios ámbitos pasa a tener un lugar especial en la cura para el psicoanálisis. Bueno, luego observaciones o puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Se van a encontrar que en algunas ocasiones refiero a las obras freudianas de acuerdo a cómo las plantea la traducción de López Ballesteros y en otra de acuerdo a Echeverry. Y eso es porque se fueron trabajando las dos, digamos, ¿no? En puntualizaciones o observaciones sobre el amor de la transferencia arroja justamente la vertiente esta de que en la transferencia hay algo del amor que se pone en juego. Recordar, repetir, elaborar va a traernos la cuestión de la repetición. Neurosis de transferencia aparece allí, bueno, ya con otro estatuto, no solo como una categoría conceptual, sino como una entidad clínica. Bueno, a partir de más allá del principio del placer, con ese giro que se produce, ¿no? Donde la repetición ahora puede ser pensada de la mano de la pulsión de muerte. La elección de la transferencia, en donde ya va cobrando mayor terreno, digamos, esta cuestión del motor de la cura a la hora de pensar la transferencia en la neurosis. Y hasta llegar a la doctrina de la transferencia en 1926, en donde, bueno, la transferencia ya aparece como consagrada allí dentro de los pilares, al menos los pilares que en ese momento consideraba Freud fundamentales a la hora de pensar la neurosis, ¿no? Junto con la represión y la expulsión. Muy bien, yo me puse a trabajar sobre una obra de Margaret Little que tiene que ver con cómo transitó ella el análisis con Winnicott. La obra se llama Relato de mi análisis con Winnicott, de 1995, y la tomé en la tesis tratando de distinguir cómo va apareciendo ahí, cómo van apareciendo las diferentes intervenciones, los efectos que producen, y cómo eso se va jugando respecto de la transferencia. Entonces, en el trabajo que fui haciendo sobre esa obra, fui tratando de distinguir diferentes momentos de ese mismo análisis. Y de esa manera, 4 momentos. Si me da el tiempo, voy a tratar de hacer un desarrollo en ese sentido. Hay un primer momento en donde la transferencia, de acuerdo a lo que describe Margaret Little, se instala respecto de Winnicott, en tanto que ella lo elige a él, por cuestiones que tienen que ver con un saber que ella le supone, pero que le supone no sobre sus propias marcas o sobre su propio inconsciente, sino un saber más bien de tipo referencial, digamos, en tanto él como profesional destacado, ¿no? Pero hasta ahí no es un saber que la involucra a ella en su subjetividad. Entonces, lo que voy tratando de distinguir en ese primer momento del tratamiento es cómo las intervenciones que va poniendo en marcha Winnicott van dándole más lugar
de a poco a lo que tiene que ver con el sujeto, ¿no? Hasta el punto de que ella en determinado momento dice, bueno, él parece que supo lo que mi corazón necesitaba, ¿sí? Ya no deja de ser un profesional destacado, sino que pasa a ser alguien que sabe sobre ella, ¿no? Que sabe sobre su saber, podemos decir, respecto del inconsciente. En ese sentido, tomo de Sergio Rodríguez, un reconocido psicoanalista argentino, en su obra En la trastienda del psicoanálisis, del 2001, plantea que el analista debe posicionarse de tal manera que cause el deseo de analizarse en el sujeto. Y esto me parece sumamente interesante para pensarlo en contextos institucionales y comunitarios, porque no necesariamente nos encontramos con el niño o el adolescente que venga a sentarse, ¿no? a pensar, a asociar y demás, en determinados contextos de extremo riesgo y precariedad. Y en ese sentido, bueno, en algún momento, en algún pasaje de la tesis, voy trabajando sobre diferentes maniobras que fui poniendo yo en marcha respecto de, por ejemplo, un joven adolescente al que yo lo iba acompañando en diferentes instancias dentro del barrio. Bueno, al principio tratando de ganarme algo de lo que tendría que ver con la confianza, podemos decir en términos generales de él, cosa que no era nada fácil, porque él presentaba mucha resistencia, mucho descreimiento y mucho rechazo a los actores institucionales, entre otras cosas porque había sido excluido muchas veces de las instituciones. Entonces mi trabajo allí consistió en empezar a acompañarlo en el día a día, a diferentes instancias. En la esquina, en el barrio, iba y conversaba con él, en el kiosco, en la garita, en determinados momentos cuando él necesitaba ir al hospital, yo lo acompañaba, íbamos charlando, o al juzgado por diferentes complicaciones que él tenía. Y algo de eso iba teniendo que ver con las maniobras que yo iba pudiendo poner en marcha en ese caso en particular, en función de la instalación de la transferencia. Volviendo a ese primer momento de Winnicott, bueno, Margaret dice que en algunos momentos ella tenía mucha resistencia, sobre todo en los primeros momentos, que planteaba que no iba a continuar con las entrevistas, y él, lejos de ser, digamos, exigente o imperativo sobre ella, le planteaba, bueno, yo te voy a guardar un turno, ¿no? Como empezando a generar condiciones tan básicas como la de empezar a propiciar un espacio, ¿no? En un segundo momento, digo algo sobre el primero, cuando hablábamos de ese saber de tipo referencial que se instala primero y sobre el que trabajar para poder revertir y que algo de ese saber produzca otra cosa. Ese podríamos pensarla como una vertiente por la vía del imaginario de la transferencia, ¿sí? Ahora, pasando a un segundo momento de este mismo análisis, y también esto nos permite pensar cómo en un mismo proceso, digamos, pueden distinguirse diferentes posicionamientos y diferentes momentos de las intervenciones y por lo tanto de la transferencia. En ese segundo momento ocurre algo que tiene que ver con que Margaret Little se imaginó arrojándose por la ventana. Y en la medida en que se imaginó eso, se limitó asociando que él seguramente la iba a detener, ¿no? Y que la iba a frenar. Bueno, esto a mí me pareció muy interesante para poder pensar en esta consideración más bien de la perspectiva lacaniana, de que el analista forma parte de las asociaciones del sujeto en transferencia, ¿no? Y fíjense cómo en este caso ella se limita a un pasaje al acto que podría haberle cobrado la vida, en tanto supone que el accionar del analista hubiera sido tal. Bueno, de todas formas, avanzó por otra vía ella, le rompe el florero, ¿no? El jarrón ese de flores que él tenía tan valioso en su consultorio, y luego lo repara. Y él interviene allí, haciendo un planteo en el sentido de que esperaba que algo de eso suceda, pero no tan pronto. Ella plantea que queda ahí como abierta la cuestión, si se refería a la rotura o si se refería a la reparación. Pero para el caso, lo interesante es el efecto que produce. Se produce un lugar ahí. Respecto a esto de las asociaciones, cómo aparece el analista allí, volviendo haciendo un paralelo en contextos comunitarios, este joven del que les hablaba, que yo iba acompañándolo en diferentes instancias, tratando de generar algo del orden de la transferencia, en un tiempo posterior, cuando algo ya se había instalado, en algún momento la madre de él
hablaba con la trabajadora social en una entrevista de la institución, y le decía, bueno, yo le digo a él que en todo caso le pregunte a Gabriel sobre tal cosa, o que vea qué le parece eso, porque no sea cosa que a Gabriel le parezca tal otra cosa, ¿no? Digamos, una cuestión ahí que aparecía más allá de la presencia real, a eso me quiero referir. La producción de la transferencia, cuando en determinado momento va produciendo en el sujeto, ¿sí? Y en el sujeto y sus otros, como vengo aclarando desde el principio, sobre todo para enfatizar en la cuestión de este tipo de contextos, en donde sus otros también entran en juego en el abordaje. Muy bien, en ese segundo momento de Margaret Little, la cuestión del florero, me llevó a pensar algunas cuestiones respecto de recordar, repetir, reelaborar, en el sentido de que recuerdo y repetición en transferencia, podemos pensarlo como reelaboración, ¿sí? Es decir, ese acto en transferencia seguido de la reparación arroja la posibilidad allí de una reelaboración. En ese sentido yo trabajo en la tesis sobre un joven que se acercaba a uno de los espacios comunitarios en el cual trabajábamos, que se aparecía de manera muy intermitente, digamos, ¿no? Una vez cada tanto, y le costaba impregnarse en las actividades. Y en algún momento fue hablando, en esas apariciones que hacía, fue hablando de algo que tenía que ver con una cuestión que lo hacía sentir muy mal, y era que él consumía drogas y cuando estaba bajo los efectos del consumo le robaba a su madre. Y que esto lo hacía sentir muy culpable, pero sin embargo no podía dejar de hacerlo. Esto se repetía una y otra vez. Fue pasando un tiempo y en la medida en que él iba apareciendo una vez cada tanto, retomábamos algo de lo que tenía que ver con su relato y le ofrecíamos las actividades que se estaban poniendo en marcha, en algún momento él empieza a interesarse por la actividad de un taller musical, por la guitarra puntualmente. Empieza a enganchar, empieza a hacer cierto lazo ahí con otros pares, y en un determinado momento desaparece de la escena y se roba la guitarra. Esto fue muy llamativo cómo se dio en ese momento, porque bueno, tuvimos que hacer todo un trabajo de contención para que los compañeros además no se vayan en contra de él, tratando de pensar que algo de esto seguramente se iba a poder revertir. No lo podíamos encontrar a él las veces que íbamos a la casa, evidentemente nos evadía. Y luego de un tiempo, él aparece, puede empezar a hablar, puede empezar a discurrir algo de su relato, y él dice que realmente le resultaba importante ese espacio de guitarra, por una serie de cuestiones que fue asociando además con su propia vida, ¿no? Y nos hace él una propuesta a nosotros, y la propuesta tenía que ver con que iba a conseguir unas changas para poder comprar una guitarra usada y empezar a llevarla a los talleres. Y que de esa manera la guitarra sea un poco de la institución, un poco de él, pero de alguna manera como reparación, digamos, ¿no? Bien, un tercer momento de este análisis de Margaret Little yo rescato el tipo de intervención que va poniendo Winnicott en relación a poner el cuerpo. Margaret describe que tenía espasmos de terror, que estaba acurrucada, que tenía muchísimo temor, y que él le apretaba fuerte la mano, digamos, ¿no? Una intervención que podemos pensar más por la vía de la contención en ese momento, que le sostenía la cabeza, que luego él interpretaba que lo que se estaba viviendo allí era la experiencia de un nacimiento de una relación, dice ella. Sumamente interesante para pensar la cuestión de la transferencia, ¿no? Y para pensar además la cuestión del semblante, digamos, esto de los ropajes que va a ir tomando el analista de acuerdo a la particularidad de la intervención, a la circunstancia, al contexto, a la singularidad del sujeto, ¿no? En este sentido, yo trabajaba, bueno, en algunas cuestiones que tenían que ver con otro joven que en esa institución que abordaba a jóvenes en conflictos con la ley penal, que hoy les anticipé. Había un joven adolescente que tenía una complicación, al menos así aparecía como una complicación, y era que
él cada vez que estaba empezando a engancharse con algo del dispositivo que se ofrecía ahí, a través de diferentes actividades recreativas, deportivas, artísticas, terapéuticas, cada vez que estaba empezando a engancharse con algo de eso, se restaba, digamos, ¿no? Lo que se denomina abandono de dispositivo. Se escapaba, desaparecía, y después de un tiempo cuando volvía, es como si todo volvería a empezar, digamos, ¿no? Bueno, en un determinado momento, cuando él estaba pudiendo decir algo de esto, yo le marco que evidentemente eso que él estaba haciendo y que se tornaba repetitivo no se correspondía con su deseo, ¿no? Bueno, determinadas intervenciones que uno las puede pensar desde el psicoanálisis y que llevadas a un determinado contexto van produciendo efectos muy concretos que es sumamente interesante poder pensarlos. Este joven fue pudiendo de a poquito tomar un lugar en esa institución. Era un joven que además tenía una cuestión muy delicada en relación a su cuerpo, se cortaba con vidrios sus brazos, inscribiendo o intentando inscribir algo de su nombre, sus iniciales, su apellido, ¿no? Pasamos al cuarto momento de ese análisis de Margaret Litting con Winnicott. Ella dice que en un momento esto que Winnicott le iba planteando como función de sostén, a veces, solamente a veces, producía algún tipo de restricción o de control inclusive. Y da el ejemplo de un momento en el cual ella no se encontraba bien, él estaba próximo a sus vacaciones y hace como un armado, digamos, para que ella pueda ser internada por temor a que se pueda suicidar. En otro pasaje que yo ubico dentro de este cuarto momento, ella habla de que está relatándole a Winnicott sobre un dolor que tenía, que era un dolor de muelas, que le había hecho llorar mucho durante toda la noche, y que su madre no solamente había desestimado eso, sino que en algún momento se había dirigido a ella de manera muy agresiva, planteándole que, bueno, que se preocupe que pronto iba a estar muerta, ¿no? Al escuchar eso, Winnicott interviene diciéndole: odio a tu madre. Muy interesante la intervención, y además ella después aclara que solo en contadas oportunidades él intervenía de esa manera. En otra ocasión, ella estaba hablando de una amiga que había tenido durante su infancia, habla de la muerte de esa amiga y de la imposibilidad de ella de haberle, o de la culpabilidad de ella de no haberle podido mandar unas cartas, haber intentado estar más cerca de su amiga durante el proceso de la enfermedad. Y ella describe que ella no podía llorar a su amiga y que Winnicott empieza a lagrimear, que a partir de ahí ella va pudiendo empezar a llorar, ¿no? Entonces pensaba hasta qué punto el ofrecimiento del cuerpo en el análisis, hasta ese punto, digamos, ¿no? De sostenerle la cabeza, apretarle las manos, ofrecerle lágrimas, ofrecerle su propia agresividad, ahí cuando dice odio a tu madre, ¿no? Bueno, una viñeta más del trabajo que yo fui realizando con el joven que les hablaba de la institución de encierro. Ese mismo joven, en la medida en que fue pudiendo tomar un lugar en la institución, fue empezando de alguna manera a lucirse en los diferentes espacios por los cuales transitaba, fue empezando a sentirse diferente, a generarse un montón de cosas muy interesantes para él, para su familia, para el personal de la institución, digamos, ¿no? En términos generales había cierto consenso de que él se lo veía mucho mejor. Muy bien, en determinado momento, como de la nada, él irrumpe con que inicia una huelga de hambre. La verdad que la mayoría de los actores institucionales quedamos desconcertados frente a ese planteo de él, porque venía tan bien, digamos, había avanzado en un montón de cuestiones que tenían que ver con recursos que él iba produciendo respecto de la capacidad reflexiva y demás. Que esto aparecía así como de la nada y no teníamos muy bien cómo pensarlo. Entonces, bueno, la mayoría lo aconsejaba por un lado que eso que no prospere, porque no lo iba a beneficiar respecto a su situación judicial, ¿no? Bueno, por la vía de los consejos. Me propuse en una entrevista, en una charla con él, tratar de identificar a ver qué de él se insinuaba en ese acto, qué de él en tanto sujeto, ¿no? Y en la medida en que él hablaba,
yo ya había tenido oportunidades de escucharlo respecto de cosas que a él no le hacían bien, como por ejemplo el exceso de consumo de drogas, de pegamento en un determinado momento de su vida, que él quedaba sin dormir, que quedaba sin comer, que quedaba fuera de todo tipo de lazos, en situaciones extremas, a riesgo de muerte. Y en medio de esta conversación, él en un momento, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿por qué estaba haciendo esto? Él lo que insistía con que estaba esperando una respuesta judicial, una respuesta institucional. El asunto es que no podía formular nada en relación a una pregunta. Entonces él esperaba una respuesta, pero no estaba pudiendo preguntar nada, digamos, ¿no? En medio que transcurre... Perdón, te interrumpo un minuto para pedirte que redondeemos un poco, digamos, unos 5 minutitos, ¿puede ser? Perfecto, redondeo esta viñeta y estamos. Dale. En medio que va transcurriendo esta entrevista y ante la imposibilidad de él de bordear con palabras algo de lo que estaba ahí poniendo en marcha, él en un momento me dice, de todas formas, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le importa? Que yo ya estuve antes mucho peor de lo que estoy ahora, y ahora para hacer esta huelga, tanta historia, bueno, me salió de adentro, digamos, en ese momento, una intervención en acto, ¿no? Con enojo, elevando el tono de mi voz, le digo, pero vos, después que estuviste tanto tiempo poniendo en riesgo tu vida, haciéndote mierda con la cuestión del consumo, como vos decías, ahora con todo lo que ganaste, ¿se te ocurre que venís a hacer esto? Entonces, evidentemente él percibió el enojo, digamos, ¿no? Y bueno, la entrevista se interrumpió, se fue a comer el joven, ¿no? La huelga de hambre llegó hasta ahí obtuvo su límite. Y yo, una de las cosas que pensaba era que ante esta dificultad de formular una pregunta a él, bueno, uno puede hacer una lectura que cuando él me dice a mí, en transferencia, ¿a quién le importa? Ahí está formulando una pregunta, ¿no? Una pregunta de esas fundamentales, como planteaba Lacan. Bueno, muy bien, dejo acá y después en todo caso, Inés, cuando se abra el momento del intercambio, retomamos los puntos que les parezcan. Bárbaro, cómo no. Bueno, entonces ahora la voy a presentar a la doctora Patricia Weigand, directora de tesis de esta tesis de maestría. Patricia es doctora en Psicología de la Universidad de El Salvador, licenciada en Psicología, diploma de honor de la misma universidad, postdoctora en Psicología, Universidad Kennedy, especialista en Psicología Clínica del Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires, residencia en el Hospital Evita, posgrado en el Centro Médico Psicológico Buenos Aires, profesora titular regular del área psicológica en las cátedras Psicoanálisis, Psicopatología y Psicología Política del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, ex docente UBA, profesora titular invitada en la maestría de Psicoanálisis de la Universidad Kennedy, docente y directora de tesis en doctorado en Psicología en la USAL, dirección de tesis en maestrías en psicoanálisis en la Kennedy, Universidad Kennedy, Universidad Nacional de La Matanza, investigadora categoría 2, directora de proyectos de investigación y extensión universitarios, vicedecana de la Universidad Nacional del Comahue, representante de posgrado del Departamento de Psicopedagogía del Centro Universitario Regional de Zona Atlántica de la Universidad del Comahue, integrante del Comité Académico de Red INFEIES, directora de la revista El Hormiguero, Psicoanálisis, Infancias y Adolescencias, autora de libros y publicaciones científicas, entre ellas Pariré Centauros, de la sublimación freudiana al síndrome lacaniano, Un punto de suspensión, y en coautoría El bien malestar en la cultura, La infancia masacrada, estudio de actualidad en infancias y adolescencias. Publicaciones en revistas científicas, miembro del grupo psicoanalítico El Otro Sur de Viedma, clínica en consultorio. Bueno, te escuchamos, Patricia. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. En principio quiero plegarme al agradecimiento que explicitó Gabriel
a los organizadoras de este espacio, a la Escuela de Psicoterapia en particular. Y bueno, lo mío va a ser breve porque creo que es importante poder pasar al espacio de intercambio, dado que el recorrido que hizo Gabriel fue un apretado recorrido, digamos, respecto de un trabajo muchísimo más amplio, digamos, que él desarrolla en esa tesis, pero, digamos, un recorrido, digamos, lo suficientemente profundo como para que se pueda abrir el intercambio prontamente. Yo también quiero hacer un reconocimiento a la tarea profesional de Gabriel. En mi caso, bueno, me ha tocado acompañarlo, probablemente por algo en el orden del deseo de Gabriel, también el mío, tal vez hay algo de la repetición ahí también. Yo he dirigido 3 tesis de Gabriel. La tesis de grado, que en la Universidad del Comahue, para el momento en el cual Gabriel hizo la licenciatura, era una tesis que tenía las mismas exigencias que una tesis de maestría, cuestiones relativas al aprendizaje y al arte en instituciones cerradas, a partir de una pasantía que hizo en el Hospital Borda, muy interesante. Luego, esta tesis, y ahora, bueno, completamente, pensando, digamos, los efectos de la música en la transferencia, más allá de todo eso en cuestiones, contextos sociales y comunitarios, lo que habla de un posicionamiento por parte de Gabriel y de su trabajo que, bueno, como él mismo aclaró, se va, digamos, produciendo en un movimiento, digamos, que podríamos pensarlo relativo al movimiento que toma Lacan cuando se vale de la cinta de Moebius, donde el posicionamiento de alguna forma influye en la investigación, en ese posicionamiento que toma su lugar, dándole lugar, digamos, a aquel que es el destinatario de estas acciones, que mayormente han sido niños y adolescentes, por el tipo de trabajo que Gabriel ha, digamos, ha tomado, digamos, en esta tesis que presenta hoy. Como se trata de una tesis, justamente, y es una tesis de maestría universitaria, el psicopolítica ayudó a agarrarse en la universidad, digamos, con la universidad, y producir esa carrera. Discúlpame que te bueno, interrumpa, Patricia, discúlpame que sí. te interrumpa. Hay algunos problemas, me parece, con tu señal de Wi-Fi porque se entrecorta cuando hablas o queda un poquito frisado. Aquí no me figura dentro de mi máquina, pero lo que puedo hacer, si les parece, es intentar cambiar a los datos que tengo activados, a ver si la señal puede mejorar. Esto puede producir un instante de interrupción, no sé qué prefieren, porque digo, si cambio de una red a otra, es un instante en el que tal vez quede congelada la comunicación. Si lo pueden mejorar, a lo mejor sí, me parece que sería... Vamos a pasar entonces a los datos móviles.
A ver, Sí, ¿me escuchan todos? sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a esperar a ver si Patricia puede cambiar de su proveedor de Bueno, Wi-Fi. ahora se escucha. Y se escucha. Perfecto. Bien. Ahí ya hice la modificación, esperemos que funcione mejor. Bueno, A veces estas cosas ocurren justamente más allá, digamos, de nuestra posibilidad de manejarlas, pero si este cambio favorece, ojalá. Bueno, yo decía entonces que hay no decía eso, pero lo digo ahora, que implica la investigación, digamos, justamente de una institución psicoanalítica ligada a la universidad, una cosa que, a pesar que yo estaba viendo que la habilitación que tiene la autorización, habilitación, registro, que tiene, digamos, esta carrera de maestría es del año 2006, sigue siendo novedosa, por el modo justamente en el que articula la Escuela de Psicoterapia una tarea como una investigación de maestría universitaria. Y creo que eso pudo dar lugar a que Gabriel pudiera explayarse de la manera que lo hizo en esa tesis de maestría, que da cuenta de una praxis, tomando la definición que Lacan da a una praxis, que tiene que ver justamente con un quehacer con lo que no anda, un saber hacer, un poder hacer con lo que, digamos en términos lacanianos, es lo real, lo que no cesa de no inscribirse. La transferencia efectivamente es un concepto central, motor de la cura y puesta en acto de la realidad del inconsciente, que la tesis de Gabriel recoge en un aspecto que Freud se ocupó de dejar en primer plano en textos tales como Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en el cual ya en el inicio del texto él aclara que no hay individuo aislado, ¿no? Y hace una serie de precisiones y galas respecto, Freud allí, respecto de cómo puede y debería ser el abordaje justamente del humano considerando esos lazos. En ese aspecto, bueno, el trabajo de Gabriel y su investigación, como él mismo dijo, está enlazado y arma una red con una tarea de investigación que hacemos en la Universidad del Comahue, que se liga a un espacio interinstitucional que también Gabriel lo nombró, que se llama El Hormiguero. Ese espacio este año cumple 10 años, si bien el trabajo en estos terrenos de alguno de nosotros lleva más de 3 décadas. Ese espacio cumple 10 años con muchos desafíos, dificultades en el sostén de la tarea, porque, como charlábamos antes de iniciar este espacio con algunas de las profesionales de la Escuela de Psicoterapia que están participando de la organización, a los psicoanalistas no siempre nos resulta tan sencillo pensar la investigación en acto, la investigación-acción, e ir hilvanando justamente la investigación con el trabajo en terreno, y que estemos en un terreno que normalmente es como separado, tal si se tratara de otra cosa que del psicoanálisis puesto en marcha en su versión original, ¿no? Habitualmente se lo separa este tipo de trabajo y se lo considera, bueno, trabajo comunitario, trabajo, digamos, con poblaciones vulnerables, y se pierde ahí, en ese punto, que es algo que creo que la tesis de Gabriel tiene la virtud de recuperar, el lugar del sujeto, ¿no? Cómo de alguna forma el sujeto adviene allí a partir de esas apuestas transcendenciales, también en los contextos comunitarios. Y cómo justamente en nuestra función de psicoanalistas, a partir de esa oferta transferencial
y a partir, digamos, de investigar como Freud lo hacía, ligando esa investigación a las prácticas, es posible inventar allí al sujeto. Y me arrojo a usar la palabra invención, porque efectivamente se trata de una puesta en marcha de la transferencia allí donde antes estaba el desierto, por 1000 razones propias del contexto, de la vida de esos humanos que a partir de allí comienzan a sujetarse. Bueno, hay algo que nosotros hemos llamado posicionamiento comunitario, que tiene que ver con poder considerar estas cuestiones, pero bueno, son cosas que se pueden leer en la tesis de Gabriel y en otros espacios, como hay una revista virtual que nuestro espacio El Hormiguero dispone, si a alguien le interesa, digamos, ahondar un poco más en nuestras producciones en particular. Yo dejaría acá como para que se pueda abrir, digamos, el debate, si a las coordinadoras les parece. Bueno, sí, como no, después podemos, bueno, en la medida que vayan surgiendo las preguntas y las intervenciones, retomar entonces algunos de los planteos. Acá, una de las preguntas, bueno, abrimos el espacio de preguntas y comentarios desde ya. Surge, Gabriel, un pedido, si podrías repetir el autor y el nombre del libro del que hablabas, el que menciona causar el deseo de analizarse. Sergio Rodríguez, el libro es de 2001 y es En la trastienda de los análisis. Ajá, muy bien, la trastienda de los análisis. Sí, pensaba en relación a este trabajo tan interesante y tan metido en el tema institucional, ¿no? Cómo vos has hecho hincapié, Gabriel, de alguna manera también lo retoma Patricia, en este asunto del involucrarse de parte del analista, digamos. O sea, bueno, no mantenerse aparte a fin de crear o propiciar las condiciones para que la transferencia venga. Entonces, me hacía acordar en ese sentido a una frase que utiliza Lacan en La dirección de la cura, que él habla de, con oferta he creado demanda. Y esa oferta, digo, habitualmente la pensamos desde el lado de la abstinencia, únicamente. Y me parece muy interesante que lo que vos aportás abre a, bueno, actitudes, actividades, vamos a llamarla así, del analista, a fin de propiciarla, ¿no? Bueno, acá van apareciendo las preguntas, así que les voy a ir pasando algunas de las preguntas y vamos haciendo tandas de preguntas y abordajes por parte de ustedes. Acá María Eugenia Farrés pregunta si podrían ampliar el concepto de posicionamiento comunitario. Nora Rabinovich, a Gabriel si está de acuerdo con considerar la huelga del paciente del que mencionabas como un acting out, es decir, en la consideración de Lacan como un llamado al otro. Bueno, yo puedo empezar con esa de la huelga de hambre y si no la veo Patricia ahora, pero a ver si me escucha. Patricia, si está por ahí, puede retomar la del posicionamiento comunitario. En todo caso yo... Acá estoy. Ah, ¿te parece que hagamos así, Patricia? Sí, ningún problema. Bueno, en relación a la huelga de hambre, sí, efectivamente, lo pensé incluso en la tesis desde ese lugar, desde el lugar del acting out. Muy interesante el planteo que hacen, ¿no? En relación a ese llamado al otro, porque bueno, yo cuando estaba terminando de contarles la viñeta, vieron que hacía alusión a esta cuestión de la formulación de la pregunta, en el sentido, bueno, por alguna razón, él está enfrente mío, en transferencia, haciéndome este planteo, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer una lectura
de eso que él está poniendo en marcha, una lectura pero en relación a su propio texto, digamos, ¿no? A su texto subjetivo, digamos, a ver qué es lo que sostiene ese acto que él está poniendo en marcha. Bien, le paso la palabra a Patricia. A ver, cuando nosotros hablamos de posicionamiento comunitario, es más largo que esto que voy a decir, pero vamos a tratar de dar algunas coordenadas en este momento. Tiene que ver con que nosotros pensamos, como piensa Lacan, como propone Lacan, al sujeto pudiendo advenir a partir del encuentro con el otro, con ese otro con mayúsculas. Nosotros fuimos haciendo, obviamente, todo un recorrido por una serie de conceptos, y conceptos que pusimos, digamos, en tensión como para poder dar cuenta de algo en el orden de lo que nos encontrábamos en terreno. Y bueno, pudimos ubicar, como han ubicado muchos otros psicoanalistas por estas épocas, algo del orden de constatar, una vez más, algo que Lacan dice muy clarito, que es que el otro no existe, no hay otro del otro. Y que como no hay otro del otro, digamos, ese otro tiene que poder, de alguna manera, instalarse y tiene que poder ofrecerse de alguna forma, a la manera justamente de una oferta de significantes, aquel humano que está allí como Patricia, destinatario, sí. repetí esto último que se cortó, por favor. La última frase se te cortó un poco, repetí. Bien, decía que nosotros tomamos el concepto de otro allí, y que de hecho, como muchos otros psicoanalistas se plantean desde hace bastante tiempo, el otro no existe y requiere justamente de una oferta, como se planteó con anterioridad aquí, ¿no? Una oferta de significantes. Esa oferta de significantes implica justamente que aquel que en oportunidades tiene que ponerla en marcha, porque no ha puesto en marcha nadie más que haya encarnado a ese otro con mayúsculas, y que allí, en ese punto, tendrá que ver de qué manera se ubica para tomar en cuenta este trabajo que le toca junto con otros, en red. No solamente que tendrá que ofrecer significantes para poder tejer una red, sino que además deberá estar en red con otros que también se pregunten. Y que en ese sentido, cuando nosotros hablamos de un posicionamiento comunitario, implica romper con una Se corta. que queda en la base de la fundación del sujeto. Sí, quedó un poco cortado la parte final última de tu comentario. Sí, la verdad es que la internet este rato, justo cuando comencé con mi intento de conversación, comenzó a fallar. Yo decía en el último trocito del comentario que ese advenimiento del sujeto tiene, digamos, a la base una cuestión política, en el sentido justamente que el humano es, en este punto, efecto de la polis, efecto de los otros, que como eso muchas veces se olvida en este tipo de intervenciones, se está buscando algo así como una de alguna práctica que ni siquiera los psicoanalistas la ponemos en marcha dentro del consultorio tan así, pero que viene con una historia de impregnación que hay que romper, digamos, y que debemos redimensionar y reubicar en torno justamente de lo comunitario del advenimiento de todo sujeto, que no es por fuera de esa comunidad, pero que en estos casos
en los cuales se trabaja con situaciones como las que Gabriel detalló con anterioridad, es más que indispensable. Entonces, bueno, los trabajadores no pueden trabajar solos en esto. Tienen que además ubicarse en red con otros, y se instalan allí transferencias entre los trabajadores. Cuando nosotros decimos trabajadores, hablamos de profesionales de distintas disciplinas, médicos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, pero también de personal que trabaja en la asistencia diaria de estos destinatarios, niños y adolescentes, como pueden ser maestros, operadores sociocomunitarios, incluso, como Winnicott planteaba, hasta el personal de limpieza que está en una institución. Claro, muy bien. Seguimos entonces. Gabriel, te piden después que escribas, por favor, el nombre del autor del libro. Sergio Rodríguez. Voy a leer 3 preguntas, 4 más, y después seguimos. Hay unas cuantas. Fabiana Upfal pregunta si se puede poner en marcha la contratransferencia con este enojo de Gabriel. Entiendo que hablando del caso del joven que está puesto en huelga de hambre. Cintia Chantry, me resulta muy interesante la exposición, sobre todo por la apuesta a expandir las posibilidades de intervenir desde el psicoanálisis en ámbitos no convencionales, algo muy necesario y productivo hoy. Sí me gustaría que definas cómo pensás el deseo, por esto que implica causar el deseo de analizarse, y cuando le decís al paciente que eso no condice con su deseo. Luego, Marta de Giusti, ¿en qué momento del espacio comunitario interviene el analista? Es decir, hace intervenciones en grupo. Una más y les doy el espacio. Muy interesante articulación de Fabiana Cristaporale, perdón, es la intervención. Dice, muy interesante articulación entre el psicoanálisis y el trabajo institucional y preventivo. Quisiera saber, aparte de la transferencia individual tan importante que describió, si Gabriel podría hablar un poco de la transferencia comunitaria y si lo pensó en articulación con los 4 momentos que describe Margaret Little en su libro. Bueno, a ver, hacemos un alto acá para que tengan espacio para contestar y después continuamos. Bueno, vamos pensando juntos algunas reflexiones, ¿no? En relación a la cuestión de la contratransferencia, que alguien hacía algún comentario asociándolo a esa intervención en donde yo me enojo con este joven que estaba en su huelga de hambre. La verdad que, como cada intervención, digamos, en el mejor de los casos, habilita diferentes interpretaciones posibles, ¿no? Diferentes sentidos. Lo que yo retomé en aquel momento no fue necesariamente por la vía de la contratransferencia, sino porque, a ver, una de las posibilidades de pensar la contratransferencia podría ser, digamos, qué le pasa al sujeto del analista, ¿no? Respecto de lo que está poniéndose en marcha ahí. Y a mí me parece que cuando yo insistía en que, en definitiva, de lo que se trata es de intervenir respecto del texto del sujeto, a mí me parece que ese enojo, si bien a mí me afloró desconcertándome, de alguna manera tomó el lugar del semblante en el sentido de que ahora vuelvo con lo de Sergio Rodríguez, que veo que preguntaron bastante sobre ese libro. Bueno, bárbaro. Sergio Rodríguez, en ese mismo libro que yo mencionaba hoy, habla del semblante y va a decir que remite etimológicamente a simulante, ¿sí? La posibilidad de simular, es decir, tomar el lugar que nos es adjudicado en la transferencia. Y en ese sentido me parece que en esa intervención yo de alguna manera lo que pretendí o lo que se dio fue la posibilidad de, bueno, recoger ese lugar adjudicado y desde ahí intervenir, pero no en el sentido de que eso era algo complicado para mí, ¿no? El enojo conmigo mismo, de que a mí me produzca malestar tal cosa, sino de que eso que él estaba haciendo iba en desmedro
del avance que él había tenido, justamente en relación a su deseo, que es la otra pregunta que había, ¿no? Respecto del deseo. Digo, pensando el deseo como inconsciente, como desde la perspectiva de Lacan podemos pensar el deseo del otro. Bien, en este joven puntualmente, ¿cómo tratar de distinguir cuáles son los movimientos que él iba haciendo en función de su deseo y cuándo en otros momentos quedaba tomado por un goce, que podemos decir un goce mortífero del otro, ¿no? La verdad que el caso aparece, bueno, en la tesis desarrollado con mayor amplitud, mayor profundidad sobre estos aspectos. Me parecen consideraciones muy interesantes para trabajarlas, para discutirlas. Pero bueno, yo en el transcurso de la investigación, de hecho, no tomé la cuestión de la contratransferencia. No quiere decir que no lo podamos pensar de ahí, digo, no lo pensé yo en su momento desde ese lugar. No como algo que me estaba tocando a mí, sino como algo que estaba tocando al sujeto. Entonces, lo pensé desde ahí, digamos, ¿no? Intervenir en relación a cuál es el texto que sostiene ese acting de él, ¿sí? Y bueno, una cuestión más en relación a la contratransferencia, respecto de lo que tiene que ver, si tomamos como una vertiente de la contratransferencia, esto de considerar qué pasa con el sujeto del analista ahí, para mí siempre ha sido fundamental en la formación considerar el trípode propuesto por Freud, ¿no? Digamos, el estudio permanente, las supervisiones y el análisis personal. Y eso es algo que lo he mantenido como ley durante todos estos años a la actualidad, que a la vez es resultado de la transmisión y de las transferencias que uno trae, ¿no? Y me parece que en ese sentido es donde uno, bueno, puede estar más o menos advertido de cuáles son esos puntos que a uno lo tocan. Bueno, después alguna cuestión me decían en relación a la transferencia comunitaria. Bueno, yo no sé si lo mencioné de esa manera, no sé si esa sería una categoría conceptual. En principio suena muy bien, está muy interesante. Sí, yo algo que aclaré es que una de las distinciones que produce este tipo de intervención o de práctico-analítica en contextos comunitarios, que lo diferencia del contexto que podemos considerar tradicional en un consultorio, tiene que ver, bueno, con la posibilidad de abrir el juego de la transferencia a diferentes actores, ¿no? Digamos, diferentes referentes familiares, el joven con el cual estamos interviniendo, diferentes integrantes de la institución, operadores, talleristas, etcétera, ¿no? Entonces, como que se produce una amplificación o, de alguna manera, se extiende en ese sentido, ¿no? Bien, dejo acá para que continúe el intercambio. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Claro, claro. Yo quería enfatizar respecto del concepto de semblante que trae Gabriel para dar cuenta de aquella intervención con ese joven, que estamos pensando en ese concepto de semblante que propone Lacan, que no es de mera apariencia, ¿no? Digamos, que tiene que ver con algo que se plantea en una ficción del orden del ser, ¿no? Que la digamos en diferentes momentos y desde diferentes lugares, diferentes connotaciones, pero Lacan toma la ficción justamente como una cosa seria y que produce. Esto es, el semblante que toma Gabriel en esa intervención no deja lugar a dudas a ese joven, que eso en ese momento es así y él puede emerger como sujeto nuevamente a partir de esa convicción. Perdón, se me había... Ahí está. Bueno, había una pregunta respecto que te hacían, Gabriel, sobre el tema del acting out, si lo podíamos considerar o si vos lo podías considerar como un acting out, el tema este del planteo lacaniano del acting como un llamado al otro, era la pregunta que te hacía Nora Rabinovich. Sí, eso ya lo respondí
respondí, ya hice un comentario en relación a esa pregunta. Me pareció súper adecuado el comentario, interesantísimo. Sí, sí. Bueno, sí, acá Marta de Justi entonces agrega si se trataría de una transferencia ampliada. Que, luego Mónica Fabeluques nos plantea, desde el pensamiento de Piera Olanier, estas ofertas implican relanzar el contrato narcisista, o sea, el contrato firmado entre el sujeto y el conjunto, por el cual se le garantiza al sujeto un lugar en el conjunto, más allá del deseo de sus padres. Gabriel encarna al conjunto que lo rescata en acto. Quería preguntar, Mónica, también cómo piensa la implicación del analista, sus determinaciones subjetivas actuando en el campo transferencia. Bien, respecto de lo de transferencia ampliada, también me pareció muy interesante, insisto, ¿no? Si bien no son términos que tomé yo en ese momento, me parece que enriquecen y está bárbaro. Tanto lo de transferencia comunitaria como lo de transferencia ampliada que proponen, me parece genial. Respecto de la implicación del analista en la transferencia, bueno, yo justamente uno de los ejemplos que estoy tomando del análisis de Margaret Little han sido muy gráficos y los tomé intencionalmente, esos y no otros, para poder enfatizar y acentuar la importancia del modo de jugársela del analista en la escena transferencial, ¿no? Como eso, además, en contextos institucionales y comunitarios, muchas veces se torna una necesidad, hay algo de eso que tiene que ponerse necesariamente en marcha. Y fíjense que esas intervenciones, cuando, bueno, yo decía, Winnicott le ofrece lágrimas para que pueda llorar, ¿no? Le sostiene la cabeza, le aprieta las manos, ¿no? ¿Hasta qué punto ahí el sujeto realmente se la juega en eso que está transcurriendo, en ese proceso analítico? Perdón, y yo agregaría en ese aspecto, si me permiten, que nosotros damos por hecho el, el enorme, digamos, esfuerzo que hizo Freud, que pasa a ser para nosotros, porque lo damos como dado, pero pensemos que Freud mismo tuvo que, de alguna manera, jugarse allí en sus prácticas, de manera tal que él en un momento determinado plantea en Historia del movimiento psicoanalítico lo que fue del orden de su malestar cuando la comunidad científica no recibió, digamos, su trabajo como él esperaba, ¿no? Y así todo insistió, puso en marcha, digamos, algo de esto que no podría ser sin las transferencias, ¿no? Apostó firmemente y fuertemente a algo que en aquel momento era considerado insensato. Sí. Bueno, a ver, acá no sé el nombre de la persona porque aparece la marca del teléfono, Huawei. Si se puede relacionar este abordaje con lo que otra época fue la comunidad terapéutica como instrumento de trabajo elaborativo interdisciplinario. En principio, cuando trabajaba en esa institución que alojaba a los jóvenes en conflicto con la ley penal, muchas veces algunos de esos jóvenes eran derivados a comunidades terapéuticas. Por lo tanto, he conocido algunas de Buenos Aires, por ejemplo, y la verdad que con lo que me he encontrado es que cada comunidad terapéutica desarrollaba dispositivos de abordaje diferentes. Y por ahí habían algunas cuestiones en términos generales que insistían o que tenían en común, pero en muchas habían, por ejemplo, alguna impronta muy fuertemente religiosa, en algunas otras aparecía esta cuestión de las diferentes fases que los jóvenes tenían que ir atravesando como una manera de ir avanzando, evolucionando, ¿no?, en el tratamiento que estaban haciendo. Y no me quedaba muy claro a mí, digamos,
las personas que trabajaban en esos dispositivos, desde qué marco teórico pensaban esas intervenciones. Pues me parece, más allá de lo que podamos pensar en términos generales como dispositivo comunidad terapéutica, el asunto es, bueno, cómo funciona cada una de esas comunidades, ¿no? Y qué impacto produce en esos jóvenes. Yo uno de los capítulos de esta tesis que se llama dispositivos novedosos, ahí hago un análisis de los diferentes dispositivos puestos en marcha y creados para el abordaje de niños y adolescentes en contextos de riesgo acá en Vietnam, no de todos los que existen, sino de los cuales yo fui participando, y entonces cómo poder considerar las herramientas del psicoanálisis a la hora de el armado de un dispositivo institucional. Entonces, en ese sentido, bueno, capaz que alguna comunidad terapéutica tiene este tipo de consideraciones y otras no. Sinceramente no lo podría saber, digamos. Pero algo que nosotros pensábamos en su momento como clave era más allá de el ofrecimiento de una serie de actividades, como hoy decía, recreativas, deportivas, de apoyo escolar y demás, además de esas actividades y en esas actividades que esté presente la consideración del sujeto en términos del psicoanálisis, ¿no? Claro. Acá hay una pregunta de Nora Rabinovich. El enojo del analista es una intervención que lo sorprende al analista mismo y que tiene la fuerza de una respuesta desde el otro con mayúscula que excede la afirmación que podría haberse hecho en relación a la pregunta ¿a quién le importa? Y hay Bueno, por esa lectura, la verdad. Muchas gracias, Nora. La verdad que una lectura súper interesante, me pareció genial. Norma Manabela pregunta cómo devino el episodio de la desaparición, robo de la guitarra y su eventual aparición en el ámbito de la transferencia. Bueno, yo no sé de esa viñeta hasta dónde llegué a contar, pero cómo devino este episodio, al principio no podíamos hallarlo al joven, íbamos a la casa y evidentemente nos evadía, y después finalmente cuando logramos encontrarnos con él, nos encontramos con que estaba profundamente angustiado por lo que había ocurrido. Entonces él nos sorprende con esa propuesta de que iba a conseguirse unas changas, unas actividades de trabajo para hacerse unos pesos, comprar la guitarra y poder hacer esta modalidad que tiene que ver con su propuesta de que esa guitarra se comparta en el espacio, que a la vez él se la pueda llevar a su casa, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva lo pensaba como un acto reparador. En la transferencia, digo, en el punto en el cual eso ya era un lugar significativo para él, ¿sí? Él ya venía hablando de que había algo en ese espacio que para él era importante, que hacía una diferencia, que él estaba de alguna manera empezando a necesitar algo de eso. Y más aún lo planteó con más claridad, digamos, ese día que lo encontramos y estaba sumamente angustiado, ¿no? Entonces, fíjense que hay, a propósito de lo que charlábamos de la transferencia ampliada, comunitaria, o que se hace extensiva en el contexto comunitario, bueno, ahí incluso uno puede pensar que la transferencia no necesariamente era hacia mí, en todo caso era hacia ese dispositivo, ¿no? Hacia ese dispositivo, ese equipo de trabajo, que estaba pudiendo albergarlo a él, alojarlo a él, de una manera distinta a los puntos de alojamiento que él había tenido en otros momentos de su vida, porque además se trataba de un joven que había transcurrido por diferentes instituciones desde muy temprana edad, y en los momentos que conversábamos se notaba de que no le había pasado nada bien en las instituciones, había tenido experiencias muy, muy terribles, ¿no? A ver, tenemos más preguntas. Hay felicitaciones a los disertantes de parte de Iglesia Activo, hay de parte de Marcelo Manuel Podestá, que comparte el comentario antecedente de Nora Rabinovich. Mónica
Fabeluques, ¿cómo piensan la neutralidad y abstinencia del analista en los abordajes en contextos comunitarios? Aquí la implicación, como la trabaja Louró, se vuelve útil para mí en el sentido de que es ineludible como conjunto de determinaciones políticas, sociales, no solo personales, y que deben ser analizadas. Bueno, empiezo yo y después le paso la palabra a Patricia, si está. Por ahí se me pierde la pantallita. Se le cortó por un instante y no sabemos a volverá, supongo, pero... Aquí estoy, gente, bueno. aquí estoy. ¿Alcanzaste a Se escucharlo? cortó por un momento, sí. Bueno, si te parece, hacemos así, Patricia. Yo respondo una primera parte y después te paso el micrófono. ¿Te parece bien? Claro, lo que sí necesitaría es que me expliquen cuál era la tabla. Cuando accedí ya estabas conversando vos, Gabriel. Vuelvo a leer la pregunta de Mónica Fabeluques. ¿Cómo piensan la neutralidad y abstinencia del analista en los abordajes en contextos comunitarios? Aquí la implicación, como la trabaja Louró, se vuelve útil para mí en el sentido de que es ineludible como conjunto de determinaciones políticas, sociales, no solo personales, y que deben ser analizadas. Bien, muchísimas gracias en principio por el aporte, súper interesante. Sí, yo creo que en realidad la neutralidad en estos contextos, y quizás en otros, como por ejemplo en los más tradicionales, habría que ponerla en cuestionamiento en principio, ¿no? Porque, digo, el sujeto tiene que ponerse ahí a jugársela, como decíamos hoy, a jugársela en relación a ese proceso, a esa transferencia, a ese sujeto que tiene enfrente, ¿no? Y me pareció muy interesante el parte de la implicación útil. Evidentemente es útil, necesario, indispensable implicarse en este terreno. Pero, insisto, ahora estamos hablando de contextos institucionales y comunitarios, pero quizás esto que estamos pensando juntos pueda pensarse extensivo a cualquier ámbito, ¿no? En donde uno trabaja con sujetos. Y bueno, de hecho uno de los autores que yo planteaba, que yo trabajaba en la tesis, hacía un planteo en el sentido de jugársela hasta la empuñadura, ¿no? Bueno, planteo lacaniano, que yo tomaba alguna recuperación del planteo por la vía de Alicia Hartman, psicoanalista argentina, esto de jugársela, ¿no? En algún momento yo hablaba de alguna de las acepciones del manejo de la transferencia en el sentido de llevarlo hasta el origen de la literalidad del significado, de la mano, ¿sí? El manejo en el sentido de tener en mano, de echarle mano a eso que está ocurriendo, ponerse uno ahí en juego con eso que está ocurriendo. En ese sentido, no tendría lugar la cuestión de la neutralidad. No obstante, obviamente, de acuerdo a lo que hemos venido conversando hasta ahora, uno tiene que trabajar éticamente, tiene que hacerlo sobre los puntos subjetivos que se le van poniendo en juego en esto, ¿no? Por eso, justamente, una de las valoraciones que hacíamos respecto del trípode formativo, que freudiano, que nosotros lo tomamos como ley en ese sentido. Sí, yo pensaba que efectivamente una cosa es la abstinencia, que podemos considerarla en relación a que efectivamente el analista tiene que abstenerse de algunas cuestiones, sobre todo relativas a su propia subjetividad, digamos. Tendrá que abstenerse en relación justamente a responder la demanda, como para poder alojar esa demanda y hacer el trabajo de interrogación de la demanda que da lugar, digamos, a otro momento del análisis o de la intervención. Pero creo que la neutralidad no tiene, digamos, no tiene asidero ninguno, no es posible trabajar desde ninguna neutralidad, digamos. En eso me parece que yo sería enfática, digamos, ¿no? Y pensaba, bueno, que incluso tomando un planteo freudiano, el analista es parte del concepto de inconsciente. Entonces, ¿cómo
cómo de alguna manera va a ser neutral, ¿no? El concepto de semblante que trajo Gabriel con anterioridad da cuenta de eso, ¿no? Es un semblante de ser el que plantea Lacan, no de pura apariencia, ¿no? Entonces, bueno, no hay neutralidad posible allí, digamos. La transferencia aloja lo real, digamos, aloja, digamos, es una puesta en acto, dice Lacan, de la realidad del inconsciente, y la transferencia afecta al analista. Por eso es necesario el análisis del analista, ¿no es cierto? Pero bueno, no puede ser neutro eso. Entiendo que esto aparece con mucha frecuencia y creo que muchos de nosotros hemos tenido que hacer un desandar de esas nociones, porque para mí, por lo menos, digamos, con por una cuestión, digamos, de cantidad de años de edad, y por lo que fueron los diferentes momentos de auge de determinadas escuelas de psicoanálisis, digamos, en el movimiento conceptualizador del psicoanálisis, hemos pasado por esas consideraciones y hemos tenido que reubicarlas y deshacerlas en función justamente de darle lugar a la praxis, ¿no? Sí, ahora leo alguna pregunta más. De todas maneras quería agregar un poco en la línea de esto que están planteando ustedes, algo que estaba pensando, así como vos decís, Gabriel, pensamos juntos, que un poco me parece que más allá del contexto de lo institucional, muchas veces también en los análisis individuales hay que hacer operaciones no analíticas, vamos a decirlo así, para propiciar la instalación de la transferencia, y en todo caso lo que sería nuestro objetivo como psicoanalistas, me parece, que sería crear las condiciones, vamos a llamarlo así, para que la palabra venga, ¿no? O sea, muchas veces es muy difícil, incluso en el plano individual, digamos, o sea, bueno, me hacían pensar esto, ¿no? Hay otra pregunta. Perdón, un comentario allí. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que planteas, y sobre todo por estas épocas tan difíciles que nos toca atravesar con la cuestión de la pandemia y demás. El sostén transferencial es importantísimo, poder sostener la transferencia, digamos, ¿no? Porque muchas veces ocurre, yo he escuchado en este tiempo diferentes relatos de profesionales, se entiende que cada uno, digamos, llega hasta donde puede en esta práctica imposible, pero ha habido, digamos, situaciones en las cuales hay pacientes que han quedado sin ese sostén transferencial porque el analista por alguna razón no ha podido, ¿no? Y eso tiene un efecto complejo sobre el paciente, sobre el analizante. Seguro, seguro. Acá preguntan cuál es, a ver, Fabiana Ufal agradece, dice muy claro y excelentes los casos clínicos. ¿Cuál es el libro de Margaret Little sobre Winnicott? Por otro lado, Fabián Artis Caporale dice, interesante el ejemplo del joven que busca reparar el daño con otras situaciones para compararlas con las de otros jóvenes, en las que la impulsividad del pasaje al acto arrasa con la posibilidad de establecer subjetividades. ¿Cómo pensaban estas segundas situaciones si se les presentaban? Bueno, hay una serie de agradecimientos, de comentarios muy interesantes ambas intervenciones, felicitaciones, bueno, pero doy lugar a que contesten. Inés, la segunda pregunta, esa que leíste recién, ¿la podrías repetir, por favor? Sí, sí. Interesante el ejemplo del joven que busca reparar el daño con otras situaciones para compararlas con las de otros jóvenes en las que la impulsividad del pasaje al acto arrasa con la posibilidad de establecer subjetividad. ¿Cómo pensaban estas segundas situaciones si se les presentaban? Sí.
Una cosita antes de empezar con esto, preguntaban por Margaret Litt el relato de mi análisis con Winnicott, en la obra de 1994, acá la tengo, a mano, por si se ve ahí. Bueno, sobre el comentario este, sí, nos hemos encontrado con situaciones muy extremas que incluso se han cobrado la vida de algunos de estos jóvenes, digamos, y enfrentamientos entre ellos mismos que han ocasionado muertes, enfrentamientos entre ellos y la policía, digamos, situaciones sumamente delicadas. Y nosotros hemos ido durante años intentando ofrecer justamente en esto de que pensábamos, ¿no? Que lo planteabas vos hoy, Inés, ¿no? Esta cuestión de ofrecer para que algo se pueda empezar a generar ahí, ¿no? Y no solamente ofreciendo, sino sosteniendo y tratando de tener sobre todo constancia, ¿no? Constancia respecto de las intervenciones en el día a día, intentando alojar, intentando que en la medida de lo posible algo de lo que ocurre en determinados contextos tan hostiles pueda ser atravesado por la palabra. Algo que yo tomaba en la tesis que me interesa mucho, de Fernando Ulloa, en Salud Elemental, hace un planteo en el sentido de que teorizar, podemos pensarlo etimológicamente desde lo que tiene que ver con la tragedia griega, hablar, relatar lo que aconteció durante una tragedia, ¿no? Entonces, bueno, un poco la apuesta tenía que ver con esto, pero no necesariamente nos encontramos con la posibilidad de que estos niños y adolescentes en situaciones tan extremas puedan abonarse desde un principio a la palabra. Entonces, muchas de estas maniobras e intervenciones que íbamos poniendo en marcha no solamente iban teniendo efecto terapéutico en sí mismo, sino que además iban vehiculizando la posibilidad de la palabra en consecuencia, ¿no? Y digo, lo que íbamos poniendo en marcha desde el despliegue de actividades, como decía hoy, que más allá de que puedan ser talleres musicales, deportivos o de apoyo escolar, lo interesante es la mirada y la apuesta que se pone en marcha a partir de esas actividades. En lugar de la consideración de la singularidad allí en espacios de taller y en espacios grupales, ¿no? Y al margen de eso, lo que tiene que ver con los tipos de acompañamiento que vamos poniendo en marcha, ¿no? Como yo daba el ejemplo hoy de, bueno, ir al kiosco con él, conversar un ratito con él, estar un ratito en la esquina y charlar un poco con él y con los compañeros y los amigos de él. Digamos, cada uno de esos acompañamientos en donde algo va apareciendo de la palabra. Había un joven que en la medida que caminábamos por el barrio me señalaba los pasillos del barrio, los callejones, y me iba diciendo, bueno, mira, ahí es donde pasó tal cosa, ¿no? Algún familiar que había fallecido, por ejemplo, en medio de un enfrentamiento. Recuerdo uno puntualmente que me hacía un relato de cómo había sido el acontecimiento en el que había fallecido en medio de un enfrentamiento, su tío en este caso. Y bueno, la importancia de que el caminar junto al otro empiece a caminar algo de la palabra, ¿no? Esto en gran parte aprovecho y agradezco a la licenciada Mabel Luna, que hoy, antes de empezar esta reunión ampliada con algunos integrantes de la Escuela de Psicoterapia, hablábamos de que es una trabajadora social con formación psicoanalítica, que ha trabajado con nosotros en estas experiencias institucionales y comunitarias, también forma parte de nuestros espacios de investigación que dirige Patricia, y nos ha de alguna manera contagiado ese deseo y esa pasión por la cuestión de lo comunitario, ¿no? En el sentido de, bueno, empaparnos ahí y empezar a pensar que hasta un mínimo acompañamiento, en el sentido de, bueno, vamos hasta la esquina y volvemos, en lo que se va produciendo ahí, hay algo que puede tener un valor fundamental, ¿no? Les quiero leer 3 o 4 preguntas, intervenciones finales, y después vamos a hacer espacio a que en 5 minutos cada uno puedan hacer un comentario final, digamos así.
Enrique Ascaso, agradezco y felicito por el trabajo de tesis y el asumir los riesgos de incursionar en los nuevos espacios donde producir subjetividad. Acuerdo que el analista se produce en el acto analítico y no tanto por el dispositivo o por el título de grado. Mi pregunta es si piensan en el dispositivo comunitario distintos espacios donde se produzca la posibilidad de un encuentro uno a uno, cuerpo a cuerpo, de la transferencia. A ver, Sandra Borovechi, si puede ampliar un poquito más el tema de la contratransferencia respecto a cuando se enoja con el joven, felicitaciones. Y bueno, María Eugenia Farrés, crear condiciones, como decía Inés, algo sobre eso decían los expositores y mucho sobre eso dice Freud, por ejemplo, en El hombre de los lobos. Muy interesante la extensión que hace la doctora Weigand al problema del sostén de la transferencia en tiempos de pandemia y el agregado del problema de la constancia del objeto. ¿Cómo piensan esa creación de condiciones en pandemia articulada con la invención de la que hablaban? Marcelo Manuel Podestá, con respecto a la importancia de poner en palabras, creo que también se puede entender desde las neurociencias. Recuerdo el caso de un joven con problemas en el área de Broca del cerebro, y esa dificultad en el área motor del lenguaje hacía que poseyera muchos conocimientos, pero le resultara difícil metabolizarlos e integrarlos. Otro comentario, soy Alberto Sánchez, me pareció excelente la idea de Gabriel de caminar con el otro. Hay muchísimos agradecimientos, pero no los voy a leer a todos porque si no, no tendríamos espacio para que hablen ustedes, pero se suman y se lo felicitan además. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Voy a hacer yo un mínimo comentario en relación a una pregunta que hacían respecto de si los dispositivos institucionales contemplaban algún tipo de espacio individual. Y después, si te parece, Patricia, te paso la palabra, que habían algunas preguntas que también te mencionaban. Sí, por ejemplo, en la institución que yo les contaba, que alojaba a jóvenes en conflicto con la ley penal, nosotros habíamos puesto en marcha un dispositivo que contemplaba, por un lado, un taller de revista, que lo coordinábamos nosotros junto con la trabajadora social que les mencionaba hoy. Por otra parte, teníamos el taller musical, y por otra parte, teníamos un espacio individual de entrevistas. Además, un acompañamiento en relación a la trayectoria pedagógica de cada uno de estos jóvenes, que, bueno, asistían a escuelas, ¿sí? Eran acompañados a la escuela diariamente, y entonces nosotros después ofrecíamos algunos espacios de apoyo escolar y demás. Esto como ofrecimiento directo a ellos, digamos. Después estaba todo el trabajo que tenía que ver, por otra parte, con lo interinstitucional, el trabajo que nosotros íbamos haciendo con las otras instituciones que de alguna u otra manera intervenían también con ellos. En estos ofrecimientos que nosotros hacíamos, y también estaba contemplado el espacio individual, nos pasaba un poco lo que yo hace un ratito trataba de decir, que no necesariamente los jóvenes podían abonarse desde un principio a la palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros les proponíamos que, bueno, que recurran a ese espacio cuando tengan ganas de hablar, que podemos charlar un poco, y bueno, algunos asistían y otros no podían tomar ese lugar como algo que les pudiera llegar a servir en un principio. Por eso, de alguna manera, si bien el ofrecimiento estaba, también estaba en nosotros todo ese trabajo previo como para poder llegar a ese espacio, ¿no? Porque en algunos de los jóvenes de los cuales yo les hablé hoy, que empezamos caminando por el barrio, terminamos después sentándonos, en algunos casos una vez a la semana, porque arreglamos, vamos juntando tal día, tal hora y vamos a charlar, a ver cómo estás. En otro caso todos los días, porque aparecían a tomar unos mates tempranito a la mañana y con ganas de charlar, ¿no? Esas charlas son las que en definitiva nosotros podemos pensarlo como entrevistas, pero en el cotidiano institucional lo nombramos de esa manera. Vamos a charlar un rato, a tomar unos mates, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea del espacio individual siempre estuvo dentro de nuestras ofertas, pero no como una condición única ni
ni la consideración de que alguien va a poder de entrada, digamos, tomar ese lugar, ¿no? Más aún cuando estos jóvenes con los cuales nosotros trabajamos, que tenían conflictos con la ley penal, habían venido de una serie de presentaciones que podemos decir por la vía de pasajes al alto, ¿no? En donde se produce, bueno, cierto arrasamiento, como hablábamos hoy, y no necesariamente esta palabra lo que impera. Entonces, convocarlos directamente a empezar con un dispositivo, con día, horario, a conversar, era algo que en algunos momentos no podía ser así desde el principio. Pero sí era una apuesta, ¿no? Una apuesta a llegar. Te comparto el micrófono. Yo pensaba que una de las preguntas tenía que ver con si había dispositivos cuerpo a cuerpo, y en realidad el cuerpo está allí jugado la mayoría de las veces, tanto el cuerpo, digamos, del profesional, del analista que interviene, del trabajador que interviene, digamos, como en el horizonte el cuerpo de ese sujeto a advenir. Y pensaba, concretamente, me acordaba de la práctica de una médica de familia que formó parte de nuestro equipo, que trabaja en una sala periférica de salud en Viedma, y ella desde justamente el recibir las consultas médicas desde malestares en los cuerpos de esas personas a las que abordaba, comenzó a escuchar y a poder ir haciendo intervenciones desde lo que escuchaba mientras recibía y atendía esas consultas a partir de molestias, padecimientos, enfermedades físicas, por decirlo así. Esto es, desde alojar lo físico, advenía el cuerpo de ese sujeto, ¿no? Tiene algunos escritos, se llama Victoria Speroni, tiene algunos escritos interesantes si la buscan en la red, respecto justamente del efecto del psicoanálisis y de la investigación en su práctica como médica general, digamos, ¿no? Y hay un término que nosotros utilizamos mucho en relación justamente a estos distintos dispositivos y sus efectos, que es el término clínica en extensión, porque se producen efectos clínicos como los que se producirían en un consultorio, digamos, pero a partir de esas intervenciones en esos o desde esos dispositivos denominados no convencionales. ¿Puedo decir una cosa que no tiene que ver con la presentación? Sí, claro. La veo a Norma Manabela. Norma, qué emoción verte ahí. Sí, te mandaba saludos y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno. Compartí con Norma, yo hice la residencia en el Hospital de Lanús, y Norma estaba allí a cargo del equipo de niños. Realmente todo mi agradecimiento tuvo mucho que ver en algo de lo que yo pude hacer luego, esa residencia y Norma en particular. Abrazo, Patricia, inmenso abrazo para vos. Bueno, muchas gracias. Podemos ir cerrando, me parece. La actividad por el día de hoy. ¿Te parece, Julieta, que entonces iríamos concluyendo? Sí. Agradecemos mucho a Gabriel, a Patricia, desde varios comentarios, algunos que no figuran con el nombre, lamentablemente, entonces figura el teléfono. Alejandra Vita saluda, por ejemplo, en este momento. Los felicitan, los agradecen, hablan de excelente exposición y de, bueno, de muy buena la presentación y muy buena la tesis. Felicitan en relación al trabajo que implicó esta tesis y que sostiene, digamos, la presentación. Sí, Mónica Lucas también saluda a todos los trabajadores de Río Negro, así que hacemos extensivo, dice que fue
precursora con la ley 2440 de la desmanicomialización, tantos años luchando por el enfoque de derechos humanos en salud mental, así que aprovechamos para mandarles nuestros cariños y nuestro agradecimiento. Yo te agradezco, Inés, a vos. En la presentación me piden que sos integrante, perdón, que se activó algún micrófono, les pido que mantengan silenciados los micrófonos. Integrante de la Comisión Científica de la Escuela de Psicoterapias para Graduados. Si querés contarle a la gente la reunión del, digamos, el ciclo del próximo miércoles. La semana que viene los invitamos, estamos con la presentación que corresponde al ciclo científico. La mesa de la semana que viene, que se llevará a cabo el miércoles 10, se titula Interrogantes clínicos en tiempos de pandemia. Van a presentar allí sus exposiciones la licenciada Adriana Cabuli y la licenciada Mirta Plipkin. Así que los invitamos cordialmente a que participen de esta actividad, que bueno, continúa con nuestra línea de trabajo de este año. Bueno, entonces les abro los micrófonos a todos para que le brindemos un fuerte aplauso a los expositores. Si me permiten, bueno, me lleva un cachito, pero para poder Bueno, yo aprovecho mientras tanto para agradecer a todos, y muchísimas gracias a todos y a todas, porque realmente fue un espacio de intercambio muy valioso. Estoy tomando nota de los aportes, de los comentarios, porque son sumamente enriquecedores. Así que gracias Inés, Julieta y a la Escuela de Psicoterapia en general, y a cada uno de los que participaron hoy en esta reunión. Me pliego al agradecimiento de Gabriel. Muchas gracias, muy enriquecedor y muy cálido todo el trato que han tenido para con nosotros. Bueno, entonces nosotros aprovechamos que tenemos los micrófonos abiertos y le brindamos un aplauso. Muchas gracias, muy bueno. Aplauso para ustedes. Yo los saludo, los despido a todos, les agradecemos por participar de este miércoles y nos vemos el miércoles próximo a la misma hora y por el mismo canal, podemos decir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Inés. Bueno, chao, muchísimas gracias. Chao, hasta luego.